tenemos la presencia de una de sus compatriotas, amiga, ¿verdad? La doctora Gladys Tobar, de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Después de la presentación, seguirán algunas palabras introductorias mías que fungiré como moderador, y enseguida los integrantes del comité y la audiencia en general procederá a la formulación de preguntas y comentarios. Pueden hacerse llegar las preguntas vía chat en Facebook o en Zoom, o bien podrán levantar la mano, la manita aquí de Zoom, para que se les ceda el micrófono y para que pregunten de manera directa. Les pedimos a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos a fin de dejar de fluir la conferencia de Dante Liano, y cedemos la palabra a la doctora Gladys Tobar de la Universidad de San Carlos. Adelante, Gladys. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Un saludo muy especial para el doctor Dante Liano, mi compatriota. Voy a leer una breve biografía del doctor Dante Liano. Él nació en Saltenango, departamento de Guatemala, en 1948. Periódico escolar de su colegio. En 1967 ingresa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Departamento de Letras. Bueno, tengo entendido que hizo algunos estudios en arquitectura, pero que no le gustó esa carrera y luego se trasladó al Departamento de Letras. Y continuó publicando cuentos en las secciones culturales de algunos periódicos de este país. Uno de esos cuentos provocó una fuerte polémica literaria que le dio notoriedad en 1973. El cuento se llamaba Jorge Isaacs habla de María, porque era una nueva forma de narrar. No era la tradicional que se tenía en Guatemala. Perdón, no se escucha bien. Hay que checar el micrófono. Sí, en 1975 viajó. ¿Ahora sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ahora sí. Adelante. Bueno, en 1975 viajó a Italia con una beca del gobierno italiano para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Florencia, y ahí se graduó de doctor en literatura en 1977. En 1978 regresó a Guatemala para reincorporarse como profesor e investigador en el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, y tengo entendido que también en el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional, cuando se creó en 1980. En ese año publicó su primer libro de cuentos denominado Jornadas y otros cuentos, con el grupo editorial RIN 78, donde se concentraba un grupo de escritores con mucho renombre. Él era de los integrantes más jóvenes de ese grupo. En 1980, debido a la difícil situación política que se vivía en el país, partió para Italia
y obtuvo una plaza como lector de lengua española en la Universidad de Bolonia. En 1982 se trasladó a Milán con el mismo puesto en la Universidad Estatal de Milán. En 1987 publicó su segundo libro de cuentos, La vida insensata, en la editorial Piedra Santa, que es una editorial guatemalteca. Ese mismo año ganó las oposiciones como investigador y fue destinado por la Universidad Lund para su sede de Feltre, en Bellum, en donde permaneció 3 años. En 1990 ganó las oposiciones para ser profesor asociado en la Universidad de Brescia y en 1991 recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, que otorga el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Ese mismo año publicó la novela El lugar de su quietud con la editorial Cultura, también una editorial de Guatemala, y es una concesión que se le da a los escritores que ganan el Premio Nacional, publicarles una obra que ellos escogen. En 1994 se trasladó definitivamente a Milán como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal. Siempre en 1994 publicó la novela El hombre de Montserrat con la editorial Aldus de México. En 1996 publicó la novela El misterio de San Andrés con la editorial Praxis de México, aunque es dirigida por un guatemalteco. En 1998 asumió el cargo de profesor asociado de literatura en la Universidad Católica de Milán. En el año 2004 publicó su novela El hijo de casa con la editorial Roca de Barcelona. En el año 2008 publicó Pequeña historia de viajes, amores e italianos en la editorial Roca. Ese mismo año ganó la oposición como catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Milán. Y en el año 2014 publicó El abogado y la señora con la editorial Sofos de Guatemala. En el año 2018 publicó Requiem por Teresa, que es la obra que hoy nos ocupa, en el Fondo de Cultura Económica de México. Él ha publicado en ha sido publicado en numerosas antologías en diferentes idiomas, en francés, italiano, alemán. Es autor de varios libros de ensayos sobre literatura hispanoamericana. Actualmente es catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Milán y presidente de la Asociación Italiana de Estudios Iberoamericanos, AISI. Este es un resumen de la actividad académica del doctor Dante Liano, y ha sido un honor para mí poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias, doctora Gladys. Te agradecemos el apoyo que das al seminario desde allá, desde Guatemala. Vamos a proceder entonces a la moderación de esta mesa que hemos titulado Teresa y otras mujeres en la narrativa de Dante Liano. Publicada, como se ha dicho, en el 2018, 19 yo tengo. Requiem por Teresa ha tenido una lectura y difusión impresionante desde académicos hasta señoras, señores y señoritas que por ahí iban pasando. Presentada por escritores de la talla de Jorge Volpi, Paco Ignacio Taibo, María Fernanda Ampuero, difundida por el autor y la editorial en la Feria del Zócalo, entre otros lugares, en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Oaxaca y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, leída en voz alta y en voz baja por varios clubes de lectura y varios seminarios de investigación. Decidimos que fuera nuestro tema en este seminario de narrativa centroamericana contemporánea.
Junto con otros escritores guatemaltecos, Dante Liano estuvo con nosotros en otra sesión de este seminario y en otra fase del mismo, el 31 de octubre del 2020, en una época en que el seminario se llamaba Seminario de Narrativa Criminal Centroamericana. Comentamos en ese momento la extraordinaria obra El Misterio de San Andrés, en una videograbación que en este momento circula en YouTube, por si gustan revisarla. Como es de ustedes conocido, la dinámica que seguimos en esta nueva fase del seminario es un tanto diferente. Una de las razones para el cambio fue que deseamos dar más énfasis a las palabras de los escritores, darles la voz, aunque no descartamos que haya momentos en el seminario en que esto no pueda ser posible. La dinámica de antes en el seminario consistía en presentar como críticos y estudiosos de las obras literarias breves ponencias sobre las novelas, pero el razonamiento común que formulamos es que era mejor darle la palabra al autor, no quitarle un minuto del tiempo, aprovecharlo lo más que se pudiera. La lectura y el análisis textual es importante y de hecho lo hacemos en el seminario, pero también es crucial que el autor hable, que hable en este caso Dante. Privilegiamos por eso el hecho de que sean los escritores y escritoras los que nos expliquen su proceso de creación, cómo hicieron sus novelas, cómo delimitaron y construyeron sus temas, qué sinsabores y alegrías les dejó la producción de sus textos, o en este caso también cuál es el reto, la alegría, dolor que enfrentaban al recrear o representar personajes femeninos. Con estas conferencias y entrevistas que estamos haciendo en esta nueva fase, pretendemos generar una memoria con los testimonios primordiales de escritores centroamericanos que nos expliquen su proceso de escritura. Entonces, Dante, la dinámica que seguimos ahora es que en primera instancia hablas tú por un tiempo de 30, 40 minutos, el tiempo que gustes. Enseguida, los integrantes del seminario y el público en general procederán a hacer sus respectivas preguntas, su respectivo interrogatorio. Para esta sesión, Dante, insisto, habíamos sugerido el tema Teresa y otras mujeres en tu narrativa, pero tú decides cómo abordas la charla. Para comenzar, si me permites, quisiera darte 3 provocaciones, pero insisto, organiza la charla como tú gustes. Son 3 citas de tu narrativa en donde hablas directa o indirectamente de las mujeres, ¿verdad? Una es del hombre de Montserrat y dice así, cito, mira cuñado, usted a mi hermana apriétele el cincho, porque es mero voluntariosa, no se deje mandar, hay que domar a estas cabronas, del hombre de Montserrat. Del misterio de San Andrés, que también analizamos acá en el seminario. Otra cita, habla un anciano dirigiéndose a una recién casada, dice, aprendí a callarte la boca y a actuar callada. Dale al hombre sus gustos, dale sus hijos, dale lo mejor tuyo y dale a entender que es, al menos en su casa, el principal, el presidente, el alcalde. Sufre mucha humillación el hombre en la calle, debe hallar la delicia del mando en su casa. El hombre no quiere mujer mandona, ni gritona, ni respondona. Y la tercera provocación, la tercera cita, la tomo del Requiem por Teresa, que es la obra que centralmente analizamos en esta sesión. Puede ser la frase matrimonio y mortaja del cielo baja, pero prefiero esta otra, que dice así, es un parrafito, una cita del Requiem por Teresa. Dice, yo debí intervenir la primera vez que le pegó el pirata. Eran los primeros meses de matrimonio, me recuerdo. Llamó a la casa llorando, Teresa, y le contó a mi mamá que le había pegado el hombre. Chaparro, débil y cobarde como soy,
Mi primera intención fue ir a meterme, pero no, todos me aconsejaron no meterme, que me iba a pasar como aquel señor que interviene cuando el marido está medio matando a la mujer y que por eso la mujer le comienza a dar riata por metido. Entre casados y hermanos no hay que meter las manos, me dijeron todos, y yo encontré la justificación para hacerme el baboso. Son tres citas, son tres provocaciones, aborda la charla como guste, Dante. Te repetimos, te damos otra vez la cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros nuevamente en este seminario de narrativa centroamericana. Adelante, Dante, el auditorio es tuyo, el tiempo es tuyo. Bueno, pues para comenzar, muchísimas gracias a los organizadores de este seminario, a Saúl, a Lino, a Andy, porque es siempre un privilegio, ¿no? Y es un honor poder conversar con personas que generosamente se interesan por la obra que uno ha escrito. Brevemente, me refiero a la provocación de Lino y cada una de las citas que él leyó están enmarcadas dentro del contexto de cada novela. Entonces, las palabras que dice el cuñado al novio en El hombre de Montserrat tratan reflejar la mentalidad machista del cuñado, que le consigna a la hermana y le aconseja domarla, ¿no? Pero eso es dentro de todo el ámbito, dentro de toda la tensión, digamos, que tiene el hombre de Montserrat. Luego, en la otra novela, en El misterio de San Andrés, son palabras rituales y correspondientes a una cultura muy conservadora, digamos, una cultura muy tradicionalista, en la cual se le aconseja a la mujer poner al hombre una especie de trono, puesto que en la calle sufre las humillaciones y la opresión. Y luego en Requiem por Teresa ya es otra historia, ya es el monólogo del hermano que está lamentando la muerte de su hermana y que está sufriendo el típico complejo de culpa que se siente cuando muere un ser querido. Entonces son tres situaciones diferentes, pero que sí, claro, enfocan la situación de la mujer, me parece, dentro de sociedades fuertemente patriarcales. Eso sería más o menos el comentario que me solicitó Lino. Ahora, yo quisiera comenzar esta conversación con ustedes contándoles cómo fue que se publicó Requiem por Teresa, que es la novela que da pie a esta charla. Resulta que en el 2018, a principios del 2018, recibí una llamada telefónica de un colaborador de Paco Ignacio Taibo II, que acababa de asumir como director del Fondo de Cultura Económica en México y andaba buscando autores, digamos, no nuevos, no jóvenes, porque se ve que no lo soy, sino autores nuevos para sentar dentro de una colección popular. Popular significa una colección en la cual que no costará mucho dinero el libro. Y andaba a la búsqueda de ese tipo de narraciones. Entonces, luego nos hablamos, creo que por Zoom. Yo estaba en Milán, él estaba en México, y me preguntó si tenía algún inédito. De buenas a primeras le dije no, que había publicado ya hacía 4 años El abogado de la señora, y que no, en ese momento no tenía ninguna. Pero de pronto recordé que tenía, en realidad yo tengo varias novelas
que no he publicado, que no he querido publicar. En algunos casos no las he querido publicar porque desde el principio, desde que las trabajé, las pulí y las revisé, me di cuenta, o para mi gusto y para mi modo de evaluar las novelas, digamos que no tenían los requisitos necesarios para ser publicadas. Quiero decir con esto que uno de escritor tiene que tener también piedad del lector y no agredirlo con lo primero que se le viene a la cabeza, sino que tiene que considerar que lo que ha escrito es lo suficientemente pasable como para que un lector no se enfurezca cuando lo lea. Lo digo porque yo mismo soy lector y a veces me toca leer algunas cosas que siento la enorme pérdida de tiempo que significa leerlas. Y otros libros son como homenajes a la vanidad del autor. Pero digamos que a ese punto, en el 2018, ya digamos, ese presupuesto no se daba conmigo, ¿no? Ya había publicado bastante y estaba contento con mis publicaciones. Entonces me acordé que tenía esos manuscritos y le dije a Paco que me diera un día para revisarlos. Sobre todo pensé en Requiem por Teresa. Y él me urgió para que se lo mandara. Y yo le dije, mira, yo creo que no está muy bien, que no. Y él me dijo, déjame que sea yo el que diga si la novela está bien o no está. Si está mal, te lo digo. Si está bien, la publicamos. Mándamela. Entonces se la mandé. Ahora es muy fácil a través del correo electrónico. Tenía una copia, la revisé. En realidad no tenía el título, pero inmediatamente me vino ese. Esa novela la había pensado mucho y entonces le mandé un texto y eso fue como un viernes. El lunes me llamó Paco y estaba también alguno de sus asistentes en la conversación y me dijo que yo me equivocaba, que la novela no estaba mal, sino que estaba muy bien y que a él le gustaba mucho y que la iba a publicar. Tengo que confesar que me quedé un poco sorprendido porque por una cuestión también muy subjetiva cuando uno escribe. Es un fenómeno que le pasa a todo el mundo que escribe. Es decir, cuando uno acaba de escribir un texto, le parece el mejor texto que ha escrito, le parece el más genial de los textos que se han escrito en el mundo y en el universo. Y tiene que pasar un poco de tiempo para que uno vuelva a ese texto y vea los defectos que tiene. En mi caso, yo con el Requiem por Teresa había perdido, digamos, toda objetividad. Entonces, a ratos me parecía bueno, a ratos me parecía malo. Pero en realidad era una pérdida estaba muy pegado al texto. Entonces, tenía que ser otra persona quien tenía que dictaminar No pasa siempre eso, pero en este caso sí. En este caso, además, como ustedes lo han leído, o creo que lo han leído, saben que también hay una fuerte carga emotiva en ese texto y esa emotividad también me daba, digamos, como ataques de pudor, porque generalmente suelo tener una distancia irónica respecto del texto, una distancia mayor respecto del texto, y entonces ese texto estaba muy cercano y por eso no lograba dar un juicio crítico respecto del texto. Lo dio Paco y fue definitivo porque además creo que todo el mundo conoce a Paco Taibo II en México y sabe que es como decir, volcánico y temperamental y por lo tanto no hubo mayor discusión, ¿no? Se publica.
Y entonces comenzó el proceso de edición. Y quiero decir que fue un periodo muy bueno para mí, para el texto mismo, para mi carrera literaria también. Y quizá después les voy a hablar de la reacción, ¿no? Más que de la crítica, que en realidad la reacción de la crítica suele ser muy... no es tan importante como la reacción del público, la reacción de los lectores. Esa es la que más importa, porque me imagino que uno no escribe para la crítica, sino que escribe para los lectores. Creo que hay algunos escritores que cuando están escribiendo están pensando en el artículo que van a publicar los académicos, pero no es mi caso. Prefiero que mis lectores sean gente, digamos, que no es especializada en literatura, pero que encuentra en lo que yo escribo identificación, emoción, entretenimiento, ¿verdad? Porque la literatura nace como entretenimiento y encuentra quizá, también de eso quisiera hablar dentro de un rato, encuentra quizá un toque de arte, ¿no? Porque escribir es una actividad artística. Entonces, cuando la novela la tenía yo guardada, yo la había escrito, he tratado de reconstruir, porque se me había olvidado cuando la escribí. ¿En qué año? Traté de reconstruir cuándo había publicado yo, cuándo había escrito yo Requiem por Teresa, y creo haber llegado a la conclusión de que la escribí en 1996, haciendo una serie de cálculos. Creo que fue ahí, en esa época. Y las condiciones materiales de la redacción fueron las siguientes. Yo vivía en Milán, en un apartamento céntrico en Milán, en un lugar muy popular, digamos, pero popular y céntrico al mismo tiempo, que está muy cerca de unos canales de agua que son una atracción turística de la ciudad, que se llaman los Navigli, y que hasta en ese momento, tenía las características de un barrio popular. Es decir, había su panadería, la farmacia, el carnicero y un bar en la esquina de la cuadra donde yo vivía, un bar que era muy famoso porque ahí había un poco de delincuencia. En Milán la delincuencia no mafiosa, sino delincuencia esas de carteristas o de ladrones de apartamentos, se llama la mala. Y la mala de Milán solía frecuentar ese bar que estaba en la esquina. Tanto que alguna vez al dueño del bar lo pusieron en prisión domiciliaria y desde la ventana uno lo saludaba porque no podía salir a la calle. Entonces era un lugar bastante, digamos, pintoresco. Además, en ese barrio vivía la gran poeta Alda Merini, que como siempre vivió toda su vida, vivía como una limosnera. A pesar de que trataron de ayudarle y rescatarla, ella tenía dos cosas. Ella decía que estaba loca y en efecto no estaba muy bien, pero que la dejaran en paz. Ella quería estar loca, ¿no? Y la otra característica es que ella quería vivir como una pordiosera. Ella no quería vivir de una manera acomodada. Y de vez en cuando pasaba por las tiendas y vendía poemas que ella había escrito a mano. Y no eran muy caros y la gente se los compraba. Entonces era el ambiente en el cual yo comencé a escribir Requiem por Teresa. Recuerdo que era una época de verano, una época en que yo no tenía que ir a trabajar a la universidad,
y entonces tenía más o menos las mañanas utilizaba para escribir, y como parte de la novela es un concierto de un imitador de Elvis en Guatemala, entonces yo tenía un cassette de Elvis en Las Vegas, que es aquel Elvis ya del último periodo, ya está bastante drogado, está hinchado, ¿no? Del exceso de pastillas que consume, eh, pero canta espléndidamente. Para poder escribir las partes en las cuales aparece el imitador de Elvis, entonces yo me puse, en esa época acababan de salir los Walkman, que eran aquellos tocadores de cassette que se podían escuchar solamente con audífonos. Me ponía los audífonos y no sé cuántas veces escuché el concierto de Elvis en Las Vegas mientras estaba escribiendo. No sé si eso le dio ritmo a la narración, pero lo cierto es que esas fueron las condiciones materiales de la escritura de Requiem por Teresa. Seguramente ya usaba yo la computadora, y porque ya para la época había computadoras, no era tan fácil, pero seguramente la usé, y sabía que estaba escribiendo algo importante para mí, pero no sabía en qué iba a parar. Digamos que esas son las condiciones materiales en las cuales yo escribí el Requiem por Teresa. Y luego, cuando ya lo terminé, como siempre sucede, lo guardé, pasó un buen tiempo, lo revisé, lo corregí. No sé si lo revisé muchas veces o pocas veces, pero la verdad es que sí está revisado, sí está pulido. Me di cuenta que era un tema muy fuerte. Y como era un tema muy fuerte, entonces pensé que no podía publicarlo inmediatamente, no podía proponerlo para su publicación inmediatamente. Tocaba temas fuertes de tipo, digamos, personal, temas muy emotivos, y tocaba temas también de tipo político muy fuertes. Por lo tanto, decidí darlo y esperar a que llegara el momento justo para publicarlo. Y ese momento justo nunca se dio. Nunca se hasta el punto que prácticamente yo lo tenía casi olvidado el texto en mis gavetas junto con otros, ¿no? El momento justo fue la llamada de Paco Ignacio Taibo II y la lectura que hizo Paco. Si no, probablemente jamás lo hubiera publicado. Son esas cosas raras, ¿no? De la historia de un texto que uno no puede explicar. Ahora, hay una cuestión detrás de ese texto que es una cuestión literaria. Y esa cuestión literaria es que en el 75, cuando yo estaba en Italia, leí una novelita pequeña, y también Requiem por Teresa. Es una novela pequeña porque mi aspiración es escribir novelas breves, no muy largas, porque me gustan las novelas breves. Breves y que sean buenas. Entonces, digamos que es una aspiración sumamente ambiciosa porque se basa en novelas geniales como El Túnel o naturalmente Pedro Páramo. Claro que no siempre le suena a uno la flauta, pero la aspiración sería escribir, piensen ustedes, el coronel no tiene quien escriba, ¿no? Escribir en menos de 100 páginas una novela que se convierta en una novela importante. Y había leído yo en el 75 una novela de Peter Handke, que se llama en alemán Unslosches Unglück. O sea, se llama infelicidad. Son dos negaciones, ¿no? La infelicidad y lo no deseado. Y la novela comienza
con el autor que dice, ayer me avisaron, más o menos, ¿verdad? Ayer me avisaron que mi madre se suicidó. Voy a escribir esta novela para tratar, ahora que está la cosa apenas ha sucedido, para tratar de explicar ese suicidio. Toda la novela es una explicación de por qué la madre se suicidó. Solo que Handke es, como todos ustedes saben, austríaco y tiene esa capacidad que tienen los alemanes de ser muy objetivos y de escribir una prosa filosófica. Entonces yo envidié mucho eso, ¿no? Creí, por algún tiempo creí que por ahí andaba la cosa, es decir, no la exuberancia ni la torrencialidad del realismo mágico o de la clásica novela latinoamericana, sino la esencialidad y la justeza de un pensamiento filosófico. Traté de escribir algo así y no me salió, porque tenemos otras raíces culturales, tenemos otras connotaciones culturales. Sin embargo, yo creo que la fuente principal, aunque es una novela completamente diferente y tiene un tono completamente diferente, sin embargo, la fuente principal, creo yo, de Requiem por Teresa es la novela Infelicidad no deseada de Peter Handke. También ahora, naturalmente, la base histórica de esa novela es la vida que me ha tocado vivir. No quiero decir con esto que sea autobiográfica, es una cosa que me preguntan siempre. Y la respuesta es muy fácil de dar, ¿verdad? Porque toda narración es autobiográfica, aun cuando uno cuente sus fantasías o sus alucinaciones, siempre son fantasías y alucinaciones propias, siempre son en ese sentido autobiográficas. Entonces quisiera ya de una vez descartar esa cuestión. Pero yo había vivido unos años muy duros en Guatemala, los años de la guerra interna en Guatemala, que es una experiencia compartida por toda mi generación. Y la mayor parte de los miembros de mi generación o fueron desaparecidos o se fueron al exilio. Y fue una circunstancia histórica muy dura, extremadamente dura, y sobre todo una de las cosas más que siempre me llaman la atención es que esa circunstancia, esa guerra tan dura, esa represión tan fuerte, ese terror que uno vivía en Guatemala en esa época, no se sabía afuera de Guatemala. Fue una guerra que transcurrió en el silencio de los medios de comunicación de masas. Es decir, Guatemala no existió nunca y no existió nunca el genocidio que hubo en Guatemala. Y es una responsabilidad de los comunicadores en el mundo, ¿no? Escoger qué es lo que importa y qué es lo que no importa. Guatemala no les importó, pero sí provocó profundas heridas y cicatrices en la generación a la que yo pertenezco. Luego, la otra fuente es más divertida y es menos trágica y cruenta. La otra fuente es que existía en Guatemala un imitador de Elvis Presley. No se parecía en nada a Elvis Presley, excepto en que era bastante gordito. Era rubio, no sé por qué era rubio, y tenía un tendón, una especie de carpa, en donde los sábados él daba sus conciertos imitando a Elvis y se bebía cantidades pues abundantes de cerveza mientras uno escuchaba. Y el público tenía sus fans. Y la cosa era un poco complicada porque este hombre era irónico. Es decir, este hombre sabía que era una especie de payaso, pero al mismo tiempo se tomaba en serio, se vestía como Elvis, ¿no? Con trajecito pegado y ¿cómo se llaman?
los brillantes y todo eso, ¿no? Lentejuelas y todo. Y el público le seguía el juego. Entonces, por un lado, el público le hacía bromas, le gritaba cosas, además, como se iban emborrachando con la cerveza. Y al mismo tiempo lo querían, ¿no? Lo tomaban en serio. Entonces, era toda una, me atrevería a decir que era todo un happening, ¿no? Que todo el mundo participaba, lo que sueñan todos los actores de teatro, ¿no? Que el público esté con ellos. Y yo fui más de una vez a esa representación. Cuando se me vino el tema, se me impuso el tema de Teresa, entonces yo me di cuenta de que si escribía solo la historia de Teresa, iba a ser una novela extremadamente, iba a ser insoportable. Iba a ser una novela trágica e insoportable. Entonces se me ocurrió contar la historia de Teresa durante un concierto de ese Elvis de Guatemala. Es decir, las dos partes son muy importantes porque se sostienen una con la otra. La parte de Teresa, porque es la parte central, pero la parte de Elvis porque ayuda a que la novela tenga una cierta ligereza y una cierta levedad. Muchas veces lo trágico no se puede contar sino dándole una cierta ironía, ¿no? Y eso es lo que creo, lo que quise, ¿no? Hacer contando toda la parte del concierto. Ya les dije por qué no lo publiqué inmediatamente y por qué no lo iba a publicar nunca. En realidad, a veces en la literatura ocurren casualidades, muchas veces ocurren casualidades y muchas veces yo pienso en la historia de mis textos, que a veces es tan divertida como los textos mismos. Si yo les contara cómo publiqué El lugar de Cicutud, cómo publiqué El hombre de Montserrat, cómo publiqué El hijo de casa y las reacciones del público, sería otra novelita más, ¿no? Entonces, sin embargo, el Requiem por Teresa me gratificó mucho la reacción del público en México. Yo fui en el 2018, no, el 2019, en el 2019, inmediatamente antes de que estallara la pandemia, fui 3 veces a México para presentar el libro. Una vez porque estaba en Guatemala y di el salto rápido y fácil para México. Y las otras 2 veces viajé de Italia a México para hacer la presentación del libro. De esas presentaciones me han quedado en la mente, aunque todas fueron muy importantes, porque hablé en el radio, hablé en la televisión, si no me equivoco. Bueno, hablé en varias partes, pero digamos que me impresionó mucho, por ejemplo, una presentación que hice en Pachuca, en una feria del libro de Pachuca, porque llegaron alrededor de 400 personas y la mayor parte eran jóvenes. Y debo decirles que es muy impresionante el público lector que hay en México. Una casta, no es una élite, sino que me llamó mucho la atención la cantidad de gente que lee en México y que pertenece a todas las clases sociales. Cuando se vende un libro barato, entonces está la gran cola de gente que lo va a comprar y cuando está presente el autor firma los ejemplares y uno ve gente de todas las clases sociales. Y eso indica un interés por la cultura que es verdaderamente extraordinario. Estuve en la Ciudad de México una noche donde estaban las librerías abiertas hasta medianoche o más, una especie de fiesta del libro, y me quedé asombrado de ver gente que salía con una gran cantidad de libros que había comprado. Ese fenómeno no se da en todas partes y es un fenómeno que dice mucho
de la gente en México y de la participación. La otra presentación impresionante fue, perdón, en el Zócalo, en una carpa de las Brigadas para Leer en Libertad, porque había alrededor de 1,000 personas escuchando la presentación. No era solo por mí, ¿no? Sino que era toda una tarde y había como 1,000 personas que permanecieron escuchando presentaciones del libro. Y intervienen, han leído el libro, hacen preguntas interesantes. Luego, el otro lugar importante que me quedó en la memoria es la Feria del Libro de Guadalajara, porque presentó el libro María Fernanda Ampuero y hizo una presentación muy emotiva. Entonces, tanto que la mayor parte del público pues se conmovió fuertemente ante las palabras de María Fernanda Ampuero y que habló muy bien del libro y habló muy emotivamente del libro. Y también el público que participaba con fuerza, ¿no? Sobre todo, creo que era natural que fueran las mujeres las que participaban con tanta emoción, con tanta intensidad. Ahora, solo voy a terminar porque se me están acabando los 30 minutos y no quisiera aburrirlos demasiado. Quisiera hablarles de por qué se escribe una novela. Entonces, francamente, si fuera solo por escribir la novela, uno no lo haría, porque no hay grandes beneficios económicos. Claro que están los autores de bestseller, como Stephen King, pero que son como máquinas, ¿no?, de producción de novelas. Pero en el caso de la mayoría de los escritores, no es que uno vive de eso, no se vive de escribir novelas. Entonces no hay un aliciente económico. Tampoco hay un gran aliciente, digamos, de fama o de prestigio. No es eso lo que, si uno quiere tener fama, pues le prende fuego al Parlamento, no sé, hace una cosa que sale en los periódicos e inmediatamente se vuelve famoso, ¿no? Pero por escribir, para ser famoso, escribir una novela no tiene mucha gracia. ¿Por qué se escribe entonces? Bueno, porque se siente la necesidad de hacerlo. Es sobre todo una necesidad íntima, es una necesidad personal, es un agobio, es una obsesión. Y hasta que uno no escribe lo que lo está obsesionando, no se libera de esa persecución de fantasía que tiene. Llámenlo ustedes como quieran, llámenlo vocación, llámenlo como quieran. Pero es sí, es decir, una historia se le impone a uno y está pidiendo ser escrita. Que uno lo escriba bien o lo escriba mal y es otra historia, pero tiene que liberarse de eso. También hay una necesidad de estilo, hay una necesidad de escribir de una determinada forma. Cada narración, cada relato impone un estilo para escribir. No todos los relatos tienen el mismo estilo. Y en el caso de Requiem por Teresa, ustedes habrán notado, quien ha leído otras cosas mías, que se sale Requiem por Teresa del tipo de novela al cual yo estaba acostumbrado a escribir. Ahora, la novela es también una cuestión personal. Toda novela, creo yo, funciona como catarsis del autor. Es decir, el autor tiene la necesidad de ponerse frente a la representación de lo que le pasa por la cabeza, y el público, quien lee,
también siente la necesidad de ponerse frente a esa representación. No es la realidad, es una representación de la realidad. Y ahí es donde entra lo otro. La novela como obra de arte. No solamente uno va a representar la realidad, sino tiene que representarla recordando que si uno ha asumido el trabajo de la literatura, ha asumido también que va a hacer del lenguaje de la comunicación, del lenguaje de todos los días, va a ser arte. Lo va a convertir en algo, en un fenómeno estético. Y ese fenómeno estético a veces se confunde con la belleza, a veces simplemente tiene un impacto que San Juan de la Cruz llamaba el no sé qué, ¿verdad? O García Lorca cuando habla del duende, ¿no? Es decir, hay obras literarias que tienen el demonio, que tienen el duende, que tienen el ángel, como se dice en México, ¿no? Y hay obras que no, hay obras que se destiemplan, ¿no? Eso ya es una cosa un poco misteriosa, para decirles la verdad, que, que es solamente fruto del gran trabajo del escritor sobre sí mismo. Hay un gran trabajo sobre sí mismo y hay un gran trabajo sobre el texto. Un trabajo sobre sí mismo para ser lo más honesto posible cuando escribe, para no tener artimañas, trucos, eh, cosas escondidas, sino para poner, como decía Baudelaire, el corazón al desnudo, y eso en la literatura eso es fundamental, y también para que eso tenga un estilo, tenga una arquitectura narrativa y una arquitectura de la lengua, de alguna manera uno pueda decir, bueno, esto puede ser arte, ¿no? Y que la gente lo perciba como tal. Yo creo que con esto yo cerraría mi charla inicial y me sometería a eventuales preguntas que ustedes quieran proponerme. Gracias, doctor Dante Liano. Gracias por esa charla. Bueno, mientras nos hacen llegar las preguntas, leo algunas cosas. Te mandan saludos desde Adelaida, Australia. Dicen que allá es viernes por la mañana, ¿verdad? Algunos han lamentado que se quedó pasmada la imagen. No sé si podemos hacer algo al respecto. Y si no, bueno, no hay problema. Te escuchamos perfectamente. Entonces, creo que podemos seguir dialogando entonces en relación a la novela. Bueno, mientras se preparan las preguntas o nos hacen llegar preguntas de Facebook, o los integrantes del comité. Ah, aquí está Alan Barrera. Ah, no, Mónica Tuzán. Sí. Entonces, adelante, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estas sesiones y esta sesión en particular es realmente un privilegio estar ahí. Muchas gracias a Dante Liano por esta exposición que nos hace entender pues toda esta arquitectura de la novela y cómo va surgiendo. Esto que vivimos a la hora de leerla, de saltar de alguna manera de la crudeza de la historia de Teresa a esta parte tan divertida del imitador de Elvis, porque es realmente, yo la gocé muchísimo, 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 en medio de este drama tan profundo, ¿no? Entonces creo que eso se logra a la perfección. Por supuesto, se puede hablar mucho de los personajes, etcétera, pero a mí me gustaría nada más destacar un temita que sale más tangencialmente, pero que sale y es el vínculo con México. A mí me gustó mucho porque justo al principio decía, bueno, fue una guerra, un conflicto armado interno que a veces no tuvo tanto conocimiento. Y en México sí, para México fue importante. Y yo recuerdo muy bien fines de los 70, principios de los 80, todo lo que se estaba viviendo en Guatemala, en México nos resonaba. Y por eso me gustó mucho que aunque fuera de manera breve,
se hablara de México, de algunos lugares, entre ellos de Copilco, que es donde yo vivo. Entonces me sentí como muy contenta de ver esa parte de México y me gustaría ver si Dante nos puede comentar un poquito más esta línea, digamos. Gracias. Con mucho gusto. Mire, la relación de Guatemala con México es una relación muy profunda y no solo por motivos geográficos, también por motivos históricos. Recordarán ustedes que en 1821, cuando Guatemala declaró las Provincias Unidas de Centroamérica, ¿no? Declararon la independencia. El primer acto fue anexarse a México al Imperio de Iturbide. Y luego cuando cayó Iturbide, pues hubo la separación de Centroamérica. Y ese es solo el principio. En realidad, la relación con México y América Central y casi con toda América Latina es bastante profunda e intensa. No es, digamos que México es un poco la metrópoli nuestra, ¿no? Y los artistas mexicanos son nuestros artistas. La música mexicana es nuestra música también. Nosotros tenemos la marimba y tenemos una producción intensa de música, pero se cantan las canciones de México, se cantan los boleros, se cantan bueno, tanto. Y hay, para las fiestas en Guatemala, hay grupos de mariachis que se contratan para que vayan a mariachis guatemaltecos, ¿no? Pero que cantan La Negra y otras canciones, ¿no? Entonces, el cine mexicano ha sido fundamental y también la televisión mexicana. De manera que a través de ello, los héroes de la televisión mexicana son también los nuestros, ¿no? Capulina, el Chapulín Colorado y todos ellos, ¿no? Se veían en Guatemala al mismo tiempo que las telenovelas, en fin, los programas de diversión. Y eso ha hecho que mucho del léxico mexicano haya pasado a Guatemala. Digamos que antes de mi generación no se usaba la palabra cuate, pero después sí, ¿verdad? Ya entra en el léxico guatemalteco. Y así sucesivamente, decir, ir a comprar libros uno viajaba al Distrito Federal, porque las librerías del Distrito Federal eran impresionantemente surtidas en aquella época del México de oro, ¿verdad? Entonces uno hacía viaje a México para comprar libros. En México estaban también los grandes autores guatemaltecos en el exilio. Tito Monterroso, Luis Carlos de Aragón, Carlos Illescas, etcétera, etcétera. Entonces, la relación con México ha sido siempre muy intensa y muy sentida, muy sentida. Hay mucha simpatía, digamos, por México. Y claro, nuestras muchas alusiones son alusiones a lo mexicano. Gracias. Lino, no te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado. Ya, decía que leemos ahora una del chat. Dice, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas, dice Andrés Felipe Escobar. En eliminar la introducción al libro, aparece una afirmación sobre la propia voz. Y pregunta, ¿un escritor tiene una única voz propia o varias voces propias? ¿Cómo se da cuenta del influjo de otro escritor? ¿Cómo hace en ese texto liminar y hace consciente dicha influencia? Te preguntan en el chat. Si es una sola voz o hay varias voces, ¿verdad?, propias. ¿Y cómo te das cuenta del influjo de otros escritores? ¿Cómo reconoces en eliminar la influencia de Peter Hunt que ahora nos explicabas, ¿verdad? Adelante. Bueno, sobre la voz, eso es una cosa muy simpática y muy rara también. Sucede que cuando uno está escribiendo, está muy concentrado y entonces los personajes se apoderan de uno. Entonces, en la medida que uno va asumiendo el punto de vista de un personaje,
asume la voz de ese personaje, asume la personalidad de ese personaje. Y eso sucede desde que uno comienza a escribir. Prácticamente uno actúa la novela mientras las está escribiendo. Cuando yo era muy joven y estaba comenzando, entonces escribía a máquina y estaba frente a la máquina de escribir y cuando me concentraba mucho comenzaba a hablar como el personaje. Yo recuerdo, como vivía todavía en casa, mi mamá me miraba y me miraba con sospecha de que yo me estuviera volviendo loco, ¿no? Porque cambiaba tono, cambiaba registro de voz. Eso es el personaje el que le va imponiendo a uno. Y por eso uno, digamos, la fantasía del escritor está en que no es monocorde, que no tiene la misma voz siempre, sino que va haciendo cada personaje que va imaginando. Y en ese sentido hay una apuesta muy grande a la imaginación, porque uno vive cosas que nunca, se tiene que imaginar cosas que nunca ha vivido, ¿no? O representar personajes que uno nunca podría ser. Por ejemplo, yo nunca habría podido ser un militar guatemalteco. Y sin embargo, en mis novelas aparecen varios militares. Creo que en cada novela hay un militar. Y en ese momento, cuando yo estoy escribiendo, tengo que posesionarme del personaje. Si no, la novela no suena. La otra cosa es cómo se da uno cuenta de las influencias. Pues a veces sí, a veces. Sí, en este caso yo estaba muy consciente de que me gustaba mucho esta novela de Handke, pero no estoy consciente de otras influencias, porque como ustedes saben, todo escritor es sobre todo un lector. Y entonces uno lee, y de repente, como dice Asturias, uno cree estar inventando y lo que hace es repetir, dice en un epígrafe de una novela, ¿no? Contar las historias que otros cuentan. Y esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Dante. Es cierto, a veces tomas la voz de los personajes de que hablas, pero a veces te metes en la conciencia. Y eso es lo que me maravilla de Requiem por Teresa. Y a veces te metes en la piel, ¿verdad? En la piel de Teresa, por ejemplo, ¿no? Sí, Golpeada por el pirata o sí, tomada sí, la primera noche o violada por el patrón del pirata. Y a veces te metes en la sí. piel de, ¿qué será? Las hijas de Teresa, ¿verdad? Que, es decir, piensas ahí como pensaría la hija de una suicida. Y eso tal vez es el experimento más interesante, bueno, de los más interesantes que hay en esa novela, que yo no lo había visto en otras novelas tuyas. Pues probablemente no con esa intención, no con esa intensidad. Muy bien, vamos con la pregunta de Alan Barrera. Adelante, Alan. Hola, buenas tardes. Agradecer pues este espacio de lujo, ¿no? Y agradecer también la ponencia de Dante Liano, ¿no? Reiterarle que, o sea, mi admiración a su obra, ¿no? Yo pues estaba muy feliz cuando apareció esta novela, ¿no? En el Fondo de Cultura. Inmediatamente la compré y bueno, lo que encontré es como un retorno un poco a esa oralidad de que tiene sus cuentos, ¿no? A esa manera de retratar cierto lenguaje coloquial que a mí me gusta mucho, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Y uno se relaciona de manera distinta a, por ejemplo, el hombre, ¿cómo se llama? El hijo de casa o el hombre de Montserrat, ¿no? Donde lo que se disfruta es esa construcción de un lenguaje que se separa de la oralidad, ¿no? Pero es muy divertida, ¿no? Yo la gocé mucho esta novela y qué bueno que se animó a sacarla, ¿no? Y a publicarla y que ocurrió esto con el Fondo de Cultura. El comentario que quiero decir, dicho esto, es, digamos, en Centroamérica, cuando se piensa en la narrativa centroamericana, siempre están los nombres que las editoriales, las grandes editoriales han posicionado, ¿no? Horacio Castellano Moya, Rodrigo Rey Rosa, Eduardo Halfon, ¿no?
Sergio Ramírez, pero me gustaría saber cuál sería su comentario crítico en relación a esto, ¿no? Porque de alguna manera pienso que es un fenómeno que ocurre a partir de los 90, ¿no? Con la entrada de las grandes editoriales, ¿no? Pero cómo este mercado también canoniza ciertos temas, ciertas estéticas, ciertos escritores que son más visibles, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no conocemos fuera de Guatemala? No podemos comprar la obra fuera de Guatemala, la obra de, por ejemplo, una novela como Tikal Futura de Franz Galich, ¿no? O otros proyectos de otros escritores, ¿no? Que no son visibles, ¿no? Y también, pues, esta canonización de ciertos escritores también, por otro lado, está la academia, ¿no? Que ha canonizado otros proyectos y cómo, pues, eso hace, ¿no? Que algunos sean más visibles, otros no, y sabemos porque Centroamérica ya tiene como un corpus que da para mucho, ¿no? Pero no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, ¿cuál sería su comentario crítico respecto a eso? ¿No? Nada más. Gracias por su respuesta. Pues mire, yo creo que apostar a entrar dentro de de los cánones, ¿no? De la industria editorial implica un trabajo, un trabajo aparte del mero trabajo de escribir, es decir, un trabajo de promoción, de autopromoción, de moverse bastante para caer en la gracia de la industria editorial. Eso en parte es fruto de suerte y en parte es fruto de un trabajo político y diplomático del escritor. A lo que yo apuesto es al tiempo, porque mire, el primer bestseller de América Latina fue Pablo de Olavide, escritor de finales del 700, peruano, y Pablo de Olavide fue primero revolucionario en la Francia revolucionaria, ¿no? Y fue un ferviente jacobino, es decir, era extremista de izquierda, podríamos decir, ¿no? Pero quién sabe por qué Pablo de Olavide tuvo una iluminación o tal vez un oscurecimiento y se arrepintió de haber sido revolucionario. Y entonces se fue a España y se volvió contrarrevolucionario y se volvió de extrema derecha. Y escribió una novela que se llamaba más o menos Confesiones de un pequeño filósofo o algo por el estilo, ¿no? Esa es de Azorín, pero Confesiones de un filósofo arrepentido, una cosa por el estilo. Pues esa novela se vendió, es el primer bestseller que hay en América Latina. Y además fue traducida a diferentes idiomas, porque políticamente era una novela contra la Revolución Francesa y todos los sectores de la derecha de todo el mundo publicaron esa novela. Fue famosísimo. ¿Quién se acuerda ahora de Pablo de Olavide? ¿Quién va a leer esa novela de Pablo de Olavide? Nadie. Es decir, es la muestra de que la fama contemporánea es muy efímera y el escritor que está buscando eso corre el riesgo o se queda para siempre o corre el riesgo de perderse a la búsqueda de esa fama. La concentración tiene que ser para mí, no estoy diciendo para todo el mundo, para mí, la concentración es sobre realizar con lo que uno tiene una obra de arte y después confiar en que el tiempo lo sepulta uno y uno ya no va a estar para verlo, entonces no hay problema. O el tiempo lo levanta uno y uno tampoco va a estar para verlo y tampoco hay problema. Pero lo importante es que lo que uno ha escrito le dé satisfacción a uno y a los lectores que uno aprecia. Ahí uno sabe quién lo lee y entonces eso es lo que le da a uno satisfacción. El hecho de ser más o menos conocido, de aparecer más o menos, ya a estas alturas de mi carrera, digamos,
ya no es tan... Al principio, claro, cuando uno quiere ser torero, cantante, corredor de carreras de Fórmula 1, bueno, sí, va. Pero cuando uno ya maduró en el trabajo de la escritura, ya eso lo ve como verdaderamente muy superficial. Y lo que uno quiere es decir, bueno, primero la parte más satisfactoria es escribir, el momento en que uno está escribiendo. Y luego cuando uno después dice, bueno, he aquí una cosa que yo escribí y que me parece que tiene un cierto arte, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Dante. Vamos con las preguntas de Antonio Reyes. Adelante, Antonio Reyes. A ver si está por ahí. Hay que prender el micrófono. Está la mano levantada, Antonio, y está apagado el micrófono. A ver si lo prendes. Ahí está. No. No, entonces, ¿A quién? ¿Antonio Reyes o a quién se dio la palabra? Antonio Reyes, sí, a ti te di la palabra. Bueno, disculpe. Buenas noches aquí desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues nada más felicitarlo. A mí me recordó mucho a estos escritores de la onda, que es una grata sorpresa porque pues fueron como de mis primeras lecturas, ¿no? Pues allá por la adolescencia. Obviamente hay estas artilugios que llamamos los escritores, ¿no? Esta técnica de precisamente que me gustó bastante de entremezclar esta situación tan absurda del imitador de Elvis Presley con esta situación tan cruel, ¿no? Tan difícil de hablar. Entiendo perfectamente entonces por qué Dante esperó tal vez tanto tiempo. Y bueno, como bien dijo, o sea, era el momento que hasta que Paco Ignacio Taibo lo leyera y dijera, va, ¿no? Entonces, felicitarlo, y les digo, una vez reiteré esto de recordar, de haber recordado como esta literatura de la onda, que no sé si Dante, yo creo que sí, ha de haber leído o conoce esta cuestión, ¿no? De aquí en México, la literatura de la onda de José Agustín, Parménides García Saldaña, todos estos de la onda. Pero se ve obviamente esta intención que quiso hacer como emulando a Handke, ¿no? Mi pregunta es, en este juego de voces, esto que comentabas tú también, Lino, ¿verdad? Sí. Sí, esto de cuando se mete, y que decía él, ¿no? Cuando se mete en la piel de cada personaje, como por ejemplo en la piel de las hijas, en la piel del otro hermano, ¿no? Que al hermano menor con el que está hablando. Y que ahí también yo no entendí, le quiero preguntar a Dante, pero bueno, entonces van dos preguntas. Esto que, porque pues uno como escritor es cierto, cuando uno termina de escribir una novela, uno ve el reciente texto del bebé como, wow, acabo de escribir algo genial, ¿no? Te tienes que alejar un poco de ese texto y de esta cuestión egocentrista para después darte cuenta y mostrárselo a otros ojos para después darte cuenta que, bueno, ok, le hace falta, hay que quitar la paja, hay que hacer corrección de estilo, X. Mi pregunta es, en este juego de voces, porque por ahí hay una parte en donde como que se aborda en segunda persona y eso es súper difícil, ¿no? ¿Cómo Dante resuelves esto, ¿no? En esta novela sobre todo. Y la otra pregunta es, o sea, este juego de voces que haces, en primera persona, en segunda. Y la otra pregunta es, esta como vuelta de tuerca que existe, ¿no? El hermano también siento que estaba muerto, ¿no? El hermano al que se refiere, con el que está platicando. Bueno, o eso entendí, ¿no? O quedó por ahí esta duda. Bueno, pues la cuestión de las diferentes voces es uno de los misterios de escribir, ¿verdad? Porque no todo puede explicarse racionalmente. Y una de las cosas que no se puede explicar racionalmente es lo que antes llamábamos el demonio, ¿no? Es como ser poseído. Yo creo que si no todo el mundo se pondría a escribir novelas si escribir novela no tuviera ese aspecto. Ser como poseído por algunas voces y entonces simplemente dejarlas correr. Requiere
momentos de gran intimidad con uno mismo y de gran concentración con uno mismo. Pero es simplemente son voces que le van saliendo a uno que uno no sabe. Uno a veces lo lee, lo vuelve a leer y dice, pues yo escribí esto, ¿no? ¿De dónde salió? No, creo que es una experiencia común a muchos escritores. Y la segunda parte, ya no me acuerdo la segunda parte. La segunda pregunta no me acuerdo. No me acuerdo. La segunda parte, la segunda pregunta no me acuerdo. La segunda pregunta es esta cuestión de, él se está refiriendo, platicando o en este diálogo con su hermano menor, pues, ¿no? Sí, la Y, vuelta de tuerca. pero y al final, él dice también, el personaje dice, ¿no? Principal, obviamente, como que contigo he entablado este diálogo desde hace años, aunque como que también estaba muerto el hermano, ¿no? Pues mire, eso no se lo voy a contestar, porque ese tipo de interpretación le pertenece al lector. Entonces, si usted entendió eso, así es, ¿verdad? Así como la última parte se deja en suspenso si se suicidó o la mataron, ¿verdad? También eso que así es muy importante en literatura no decirlo todo, sino dejar muchas cosas ambiguas, ¿no? De manera que también el lector participe con su imaginación. Entonces así lo dejamos. Bueno, Excelente, muchas muchísimas gracias. gracias, Dante. Gracias. Dice Andrea en el chat, dice buenas noches. Habló de la poeta Alma, así dice, de la poeta Alma. Dice, ¿qué impacto tuvo en Requiem por Teresa? Lo menciona como un elemento más de su contexto. Saludos. No sé si tiene Bueno, sentido entonces, la pregunta. sí, la pregunta es que yo hablé de Alda Merini, que es una así. gran poeta italiana. Ujú. Entonces, en realidad no tiene mucho que ver, aunque he leído mucho la poesía de Alda Merini y he leído mucho la vida de Alda Merini. A lo mejor, como les decía, a veces uno lee e inconscientemente lo que lee se le vuelve fuente para lo que escribe. Y la síntesis de la historia de Alda Merini, que comenzó muy jovencita y ya la declaraban gran poeta italiana, muy joven. Entonces ella se casó con un hombre que no tenía mucha cultura. Y cuando tuvo el primer hijo le dio depresión postparto. El hombre se asustó, la llevó al manicomio, que en esa época había manicomios en Milán, y la metió al manicomio. Cuando la quiso rescatar al día siguiente, ya le habían puesto no sé cuántos electroshock. Ya estaba para el manicomio ella. Entonces ya no la pudo rescatar y se quedó 20 años metida en el manicomio. Entonces ahí hay una violencia espantosa. Y como ella lo cuenta, es maravilloso. Pero no sé si eso influyó. Sinceramente, soy un gran admirador de Alda Merini, pero no puedo decir si conscientemente no. Claro, y tal vez la crítica, pues no sé si abierta o soslayada que haces al trabajo de los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? De que no saben cómo tratar a ciertos enfermos, ¿no? Como a Teresa, vamos. Bueno, esta otra pregunta, bueno, primero le cedemos la voz a Guillermo, que ya nos reclamó, dice que tiene la mano levantada, pero no la veíamos. Adelante, Guillermo, quizás no vimos tu mano. Adelante. Guillermo Sí, Fernández. sí, buenas tardes o buenas noches ya a todas y a todos y buenos días a quienes están en otras latitudes. Sí, me pareció que no se miraba la mano porque está en un tono oscuro. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Dante y los organizadores del seminario, ¿verdad? Por brindarnos la oportunidad de sostener este diálogo. Yo quería hacer un comentario en referencia a la presencia del imitador de Elvis, que por cierto, bueno, averigüé y murió en 2013.
Además de lo divertido que ya mencionó la doctora Toussaint, se me hizo muy relevante, muy importante esta referencia para la construcción del contexto temporal y cultural, ¿verdad?, de la historia y del relato de Teresa, pero también porque representa un componente de esa doble influencia cultural a la que están, o estamos, debería decir, expuestos los centroamericanos. Por un lado, lo que en los años 80 se denominaba como la penetración cultural estadounidense o penetración cultural imperialista, ¿ve? Pero también, por otro lado, la referencia o la influencia de la industria cultural mexicana del entretenimiento, ¿ve? Que en la novela aparece representada por las alusiones a Enrique Guzmán, ¿ve? Y que hacen de Centroamérica parte de lo que yo considero como el espacio geocultural mexicano. Bueno, más allá de este comentario, también quería hacer una pregunta que quizás tiene que ver con la poética de la novela y la crítica, o quizás más bien diría llamarlo la autocrítica que hace el autor a sus propios textos. Y me gustaría saber, ¿verdad?, si no es mucha indiscreción, que Dante nos comentara qué elemento o qué consideraciones tenía concretamente, ¿verdad?, que le habían impedido publicar la novela. Es decir, por qué consideraba que la novela no era publicable, ¿verdad? Si podría ser más específico. ¿Cuáles eran las fallas o la debilidad del texto? ¿Por qué le parecía malo? Esa sería mi pregunta. Bueno, miren, no es difícil responderle, porque yo suelo ser muy severo con mis propias obras y he tirado más a la basura de lo que he publicado, sobre todo porque estoy acostumbrado al cuento. Entonces, un cuento si no sale, no sale. No hay modo de componerlo. Entonces uno lee el cuento, salió pésimo, lo hace una pelota y lo tira a la basura, ¿no? La novela es más difícil porque la novela tiene todo un desarrollo, pero había algo, tal vez era demasiado desnudo, y creo que ahí actuó una especie de pudor del sentimiento, ¿no? Y por eso fue que yo tenía la novela detenida. Eso simplemente, desde el punto de vista estético, era lo que ya señaló alguien antes, y es que era como regresar a un estilo que yo tenía al principio, que era un estilo muy oral. Entonces, sí, esto es como una regresión, pensaba yo, ¿no?, a mi estilo de antes, que es imitar la oralidad de Guatemala. Aunque, por otro lado, desde el punto de vista estético, es un intento por hacer de esa oralidad guatemalteca, que no siempre es bonita, hacer de esa oralidad eh, eh, literatura, ¿no? Convertir en literatura esa palabra oral. Esa es la razón. Bueno, hay otra pregunta muy interesante de Daniela Saucedo. Dice, buenas noches a todos y un saludo afectuoso para el señor Dante Liano. Yo querría saber si podría abundar en esa relación que se establece entre la historia guatemalteca y la historia de Teresa a través del narrador, en la que el luto por Teresa es una especie de duelo también por un país entero, y en la que pareciera encontrarse el origen de la pérdida de Teresa en un proyecto político fallido. Bueno, yo abundaría de Teresa y de su madre, ¿verdad? Porque también la suerte de la madre de Teresa, que es un personaje también muy interesante en la novela. A ver si podrías hablar de eso, ¿no? Del vínculo que hay entre la suerte de estas mujeres y la historia de Guatemala. Es lo que te pregunta Daniela Saucedo. Bueno, lo que me pregunta Daniela es si la novela es una alegoría de la historia reciente de Guatemala. Mire, es una de las lecturas posibles de la novela. Si Teresa es Guatemala, ¿no?, y Teresa es golpeada, violentada
y asesinada, ¿no? Por un principio, que es el principio más violento de lo patriarcal. Es decir, lo que ocurrió en Guatemala en los años 80 hasta final, bueno, desde antes incluso, ¿no? Desde antes, está personificado en la figura de Teresa. Pero yo no lo pensé eso, en realidad, porque habría escrito quizá un ensayo. Eso me di cuenta solo después, cuando ya había terminado la novela, que Teresa es alegóricamente Guatemala. Y entonces el sufrimiento de Teresa es el sufrimiento de un país que no merecería, de un país bello, Teresa era bella, que no merecería esa suerte y que no merecería esos patrones que la profanan, ¿no? Eso sería la alegoría que está detrás de la novela. Al respecto de las figuras de las mujeres, mire, sí, la madre de Teresa sufre también, ¿no? Porque pudo haber sido mucho y fue poco. Y la misma Teresa es aplastada también. Y eso es de la experiencia de ver, basta ver, ¿no? Y quiero aclarar una cosa. Esta novela fue escrita en el 96. Quiero decir con esto que fue escrita antes de que estuviera de moda todo lo que es el feminismo actual. Que haya salido en este momento es una casualidad, pero no fue escrita con la idea de ponerse a la moda con lo que está en este momento en auge. Y ya nace de una conciencia que es otro tipo de conciencia, ¿no? Eso sí que lo querría aclarar para que no crean que es una novela oportunista también, ¿no? Gracias, Dante. Yosahandi, no sé si podrías hacernos llegar las preguntas o formular las preguntas que están en Face. Antes, Sí. Rogelio Carrillo desde Cuautla te manda saludos y te pregunta sobre eso, sobre la presencia de textos autobiográficos, dice en tu novela. Y está, bueno, adelante. Te leo la Pero pregunta. Adelante, no sé si... Sí, por favor. Sí. Es de Rafael Torres Meyer. Dice, ¿qué ventajas considera en lo personal que le ofreció usar el flujo de conciencia como estrategia narrativa? ¿Por qué razón eligió esa técnica para contar la historia? Y una tercera pregunta que dice, ¿qué buscaba con las interjecciones que aluden a doña Martita, un personaje que pareciera innecesario para la narración? Y lo demás son muchos saludos y felicitaciones. Bueno, pues muchas gracias. En realidad no es flujo de conciencia, porque el flujo de conciencia se refiere sobre todo a gente que está pensando y a reportar lo que la gente está pensando. Aquí es un puro, un monólogo, ¿no? Un monólogo que no tiene frenos. Y es otra cosa, diferente al flujo. En el monólogo todavía la gente controla lo que está diciendo. En el flujo de conciencia no. Y la realidad era la única manera de contar la cosa, ¿no? Porque si está en una gran carpa bebiendo cerveza, lo mejor es que el personaje hable y hable y hable y poco a poco vaya contando y desarrollando la historia. Luego, esa especie de muletilla que sale en la novela, que es de repente, así es doña Martita, ¿no? Lo puse y no les voy a decir por qué. Es en la novela, pero tiene un origen, naturalmente, ¿no? Tiene un origen que yo sé muy bien cuál es el origen, pero no se los voy a contar, porque ese queda en el misterio, ¿no? Y tiene su gracia que sea misteriosa esa muletilla de la novela. Sí, tiene su gracia. Miren, les propongo, ya son 7:35, entonces si les parece, vamos a leer 2 preguntas más y cerramos la sesión. No 3, mentira, 3, 4. Bueno, es un saludo, son 3, nada más.
Entonces, la primera de Delia Cárdenas dice, es un placer saludarles. Una pregunta al escritor, ¿cómo crees que ha influido en esta novela, Requiem por Teresa, en las mujeres latinoamericanas? Te preguntan, ¿cómo ha influido el Requiem por Teresa en las mujeres latinoamericanas? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. La única reacción que yo conozco así muy expresiva fue la de María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana que presentó el libro y que dijo que ella no sabía cuando le hablaron para que presentara el libro que el autor era un hombre y que ella hacía rato que no leía cosas escritas por hombres porque ella es feminista sumamente militante y que creyó que la novela iba a ser un bodrio y entonces iba a rechazar presentarla. Que dice que en cambio cuando la leyó y no pudo dejar de leerla, se dio cuenta de que pues, la novela la emocionó y le dio pie a considerar que, ¿cómo decir? Que la representaba de una cierta manera. Y para mí ese tipo de comentario como el de María Fernanda, que no me lo esperaba y ni lo había pensado, es como un premio, ¿no? Pero quiere decir que llega al corazón de lo que quería llegar. Pero no sé más, no tengo una carpa de el Zócalo. Y me dijo, mire, yo solo le quiero hacer una pregunta. Sí, usted se da cuenta de lo que hizo, me dijo, escribiendo esta novela. Y la verdad es que me descontroló de esa pregunta porque yo no me he dado cuenta de lo que he hecho en ese sentido. ¿No? Pero sí se ve que muchas mujeres lo leen y se identifican, pero bueno, hasta ahí ya no quiero llegar yo. Pues muchas gracias. Nancy Méndez dice, buenas noches. Cuando comienza la introspección del hermano de Teresa, afirma que no puede condenar al pirata por ser como es, porque él mismo es igual. Entiendo, el hermano es igual al pirata. ¿Podría ser ese diálogo el que usted considera el primer paso para cambiar la violencia sistémica en que vivimos? Sí. Yo creo que uno no puede fingir, si es un hombre latinoamericano, los peores son los que dicen que son feministas, ¿no? Porque en realidad uno de hombre latinoamericano tiene una formación cultural terrible, una formación cultural dentro del patriarcado. Y no solamente eso, tiene una formación cultural racista, tiene una formación cultural muy obediente a los mandatos del Estado y de la burguesía. Entonces, el primer paso es reconocer que uno es, que pertenece a esa ideología del patriarcado y hacer una especie de verse a sí mismo como parte de esa ideología para tratar de no serlo tanto, ¿no? Tengo que decir otra cosa también. Yo crecí en una familia en donde mis hermanas eran todas mujeres. Entonces, crecí rodeado de mujeres. Y eso me ayudó mucho a entender, porque yo vi todas las penas, las alegrías de mis hermanas. Por ejemplo, mis hermanas querían ir a un baile. Es el único, aparte del palo de la escoba, el único con el cual podían ensayar ir a un baile era conmigo, ¿no? Sabía esa relación muy íntima y muy intensa con mis hermanas y eso me ha ayudado mucho a tratar de comprender cómo son las mujeres, porque ya de niño me crecí en ese ambiente. Bueno, hay una frase que tú pones ahí en la novela que a mí me impactó muchísimo, que dices, hablando el hermano, dice, nosotros éramos anormales, dice el hermano. Lo normal allí era el pirata.
Sí, lo normal es la violencia, ¿no? El machismo. Sí, Sí, eso es lo normal. sí. Bien, está esta pregunta de Delia Cárdenas. Dice, a mí como lectora me llevó a retroceder al patriarcado que aún está presente en nuestras vidas, tanto en mujeres académicas, fíjate, así lo dice, tanto en mujeres académicas como amas de casa, puesto el abuso físico y psicológico, leí mal. También me parece un vínculo maternal y terrenal de la violencia del pasado y presente de Guatemala. Así dice Delia Cárdenas. Bueno, pues le agradezco, es una buena lectura de la novela, ¿no? Y creo estoy de acuerdo con ella. Bueno, y luego hay unos saludos especiales, se queda con la inquietud de doña Martita, ¿verdad? Que no nos quisiste resolver, pero está bien, el misterio siempre es sabroso No, y hace divertida la cosa, ¿verdad? Yo también me preguntaba pues quién sí. es esa Martita. Pensé que era un apodo del hermano, pero bueno, esa es mi explicación. No. Y gracias, No. gracias, Hay que toda una dice. historia, Bien, pero no nos las quieres pero contar, no la voy ¿verdad? a contar. Bueno, pues muchas Sí. gracias. Jajaja, diantres, Dante, dice Antonio Reyes. Excelente. Bueno, dije tres preguntas, mira, pero hay más, ¿eh? Tenemos 3 más que llegaron. Tú me dices, ¿te las leo o le cerramos ahí? Ustedes díganme. Son las 7:42. Pues Vemos tal vez, una de las 3. como quieran ustedes, yo estoy a su disposición. Bueno, va, dice, para que no se enoje Víctor Romero, dice, buenas noches, muchas gracias por esta nueva sesión. Antes que nada, quiero felicitar al autor por esta gran y breve obra. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna inspiración de la novela La Amortajada de María Luisa Bombal en la escritura de Requiem por Teresa? Pues no lo sé. Quiero decir que yo leí con mucha atención, con mucha admiración, la novela de María Luisa Bombal. Me parece una de las obras maestras de la literatura latinoamericana. Como les decía antes, uno a veces lee algo y lo influye y no está consciente. Es una obra breve, tiene los requisitos que me gustaría. Es una obra clásica, pero no sé en realidad si lo que sí me parece maravilloso es el punto de vista de la mujer y la rebelión que ella plantea en esa novela. Más que eso no puedo decir, pero sí, claro, soy un admirador de esa novela. Pues muchas gracias. Las otras que yo pensé, preguntas no son preguntas, son felicitaciones, comentarios sobre lo familiar que se les hacen ciertas palabras, ¿no? Como el famoso cerote tan repetido también en la novela, ¿no? Los anates, etcétera, ¿no? Lo dice un chiapaneco que en realidad acá en México nos cuesta trabajo distinguir a los guatemaltecos de los chiapanecos, ¿verdad? Nos parecemos Sí, tanto. pues, Y luego, sí. Antonio Reyes te comenta que hombre feminista es un oxímoro, ¿no? Dice, no estamos en poesía. Dice Guillermo Fernández, dice, pensé que era la persona que le llevaba las cervezas, dice, es la interpretación de Martita, ¿verdad? Pero bueno, le dejamos el asunto de Martita en el misterio, ¿verdad? Así está bien y te agradecemos, Dante, esta sesión ha sido riquísima, ha sido muy interesante. Lástima que nos falló la imagen en el internet, pero la voz tuya fue muy clara, fue muy diáfana y fue música también para nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Dante. No sé Pues, si quieres para muchísimas cerrar gracias a todos. decir algo. No, nada más darles las gracias a ustedes que organizaron y a los que han tenido la paciencia de seguir esta conversación. Siempre para uno que escribe es muy gratificante encontrar que lo que ha escrito no se ha perdido en el vacío, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Pues muchas gracias, Dante. Le recordamos a los demás integrantes que la próxima sesión del seminario será el día 23 de febrero, como de costumbre, a las 6 de la tarde, salvo aclaraciones que podamos hacer por correo. Se abordará la novela Clima Subterráneo de Rafael Cuevas Molina. No sé si lo tenemos entre los asistentes porque había estado asistiendo a varias de las sesiones, pero bueno,
Rafael Cuevas de Molina fue. Aquí estoy, saludos. Pues te esperamos. Saludos, Ya Rafael. estamos Saludos, Dante, avanzados muchos de saludos. nosotros en la lectura de la novela. Pues te esperamos acá para la próxima sesión. Te manda saludos, Dante, como debes haber escuchado. Pues buenas noches a todos y nos vemos hasta la próxima. No. Adelante. Antes de terminar, gracias. Adelante, Gladys. Solo quiero hacerles una invitación para ver una documental que es sobre la vida y obra de Dante Liano, que se llama Dante Liano, Visión de dos Mundos. Y está en YouTube. Así es que ojalá la puedan ver. Muchas Muchas gracias. gracias, Pues, ahí está Gladys. la recomendación de ese material en donde participó también Dante Liano, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias. Se llama Visión de dos Mundos. Está en YouTube. Dante Liano, Visión de dos Mundos. Está en YouTube. Y fue hecha por la Universidad de San Carlos, coordinada por Gladys Tobar, ¿verdad? Nos vemos entonces el 23 de febrero. Buenas noches a ¿Cómo todos. podemos ver la que dijiste del hombre de Montserrat de una sesión anterior? Está en YouTube. Pero está es en el YouTube. misterio de San Andrés. Se llama El Misterio de San Andrés y fue emitida por el Seminario de Narrativa Criminal Centroamericana. Está Pero en- te pasamos el link, lo buscamos y te pasamos el link. También vamos a ver si podemos subir el documental a nuestra plataforma de Facebook para que ahí puedan verla y compartirla por nuestras redes. Muchísimas gracias a todos. Padrísimo, gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Gracias, Dante. Hasta luego. Buenas